a todos, soy Carlota Mascareñas y en este vídeo vamos a hablar de las oraciones subordinadas sustantivas. Si no recordáis lo que es una oración compuesta o lo que es una oración subordinada, os dejo un vídeo por aquí muy cortito en el cual lo explico. En el caso de las oraciones subordinadas sustantivas, tenemos una oración simple dentro de otra, una oración subordinada dentro de una oración principal. El motivo por el que se llaman sustantivas es porque esta oración subordinada realiza una función sintáctica dentro de la oración principal y esta función sintáctica que va a realizar es una función que podría realizar un sustantivo. ¿Cuáles son estas funciones sintácticas? Sujeto, complemento directo y término del sintagma preposicional. También se dice que las oraciones subordinadas sustantivas pueden funcionar como atributo. Esto es un caso aparte, porque son unas oraciones un poco especiales que se llaman subordinadas adjetivas sustantivadas y como tienen su complicación, haré un vídeo aparte para explicarlas. De las oraciones subordinadas sustantivas tenemos que saber tres cosas. Lo primero, cómo reconocerlas. Lo segundo, cómo acertar con la función que están desempeñando. Y en tercer lugar, cómo analizarlas correctamente. Bien, para reconocer las oraciones subordinadas sustantivas, en primer lugar yo lo que recomiendo es, primero, asegurarnos de que estamos ante una oración compuesta. Una vez estemos seguros de esto, descartamos todas las coordinadas y cuando ya estamos seguros de que estamos ante una oración subordinada, lo que hacemos es intentamos sustituirla por el pronombre eso. El punto número 2 consiste en que tenemos que acertar con la función sintáctica que desempeña esta oración subordinada sustantiva. ¿Cómo podemos acertar con esto? Pues siguiendo los mismos pasos que ya os enseñé en los vídeos donde os enseño a encontrar el sujeto, el complemento directo. Os voy a dejar los vídeos por aquí también y en la caja de descripción. El sujeto necesitamos que concuerde con el verbo en número y persona. Y para eso vamos a intentar sustituir la oración en lugar de por eso, por esa cosa. Viene siendo lo mismo, simplemente necesitamos esa cosa para poder decir esas cosas y poder hacer la concordancia en plural. Para saber si es un complemento directo, para estar seguros, lo que vamos a hacer es intentar sustituir la oración subordinada por lo. Y por último, para saber si es el término de un sintagma preposicional, lo que hacemos es mirar si la oración está precedida por preposición. En ese caso, sabremos que es el término de un sintagma preposicional. En tercer lugar, necesitamos estar seguros de cómo se analizan este tipo de oraciones. Las oraciones subordinadas sustantivas pueden tener diferentes formas. A veces tienen nexo, otras veces no, a veces son interrogaciones, otras veces son exclamaciones. Es decir, pueden tener diferentes formas y cada una de estas formas se analiza como lo haríamos normalmente. En el caso de las oraciones subordinadas sustantivas, los nexos no tienen función sintáctica. Quedaros con esto porque cuando os explique las oraciones subordinadas adjetivas, la cosa va a ser diferente, ya que ahí los nexos sí que tienen función. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias. Espero que lo hayáis entendido y si os ha gustado, pues me dejáis un comentario o me dais un like o os suscribís o alguna de esas cosas. Quiero también mandar un saludo a mis padres porque nunca ven mis vídeos, a menos que yo les obligue 10.000 veces y me apetecía mencionarlo. Venga, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!